Doctor. ¿Se oye ahora? ¿Sí me oís? Sí, doctor, ya lo estamos escuchando. Vale. Vuelvo a repetirme, no sé si me habéis oído, que decía que buenos días, que muchísimas gracias por esta honorable invitación. Yo en Colombia me siento como en casa. Creo que cualquier colombiano en Madrid también no es extranjero, se siente como en casa. He ido muchas veces a Colombia, me he sentido acogido y tengo no solamente colegas, sino grandísimos amigos, empezando por el fundador de la asociación, el doctor Guillermo Castaño, el doctor Carlos Casiani y toda una larga lista. Bueno, pues llevaría mucho tiempo comentar y mencionar a todos los amigos que tengo en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Cali y en todas partes. Muchas gracias por esta invitación, que es realmente un honor. Yo creo que, bueno, pues lo habéis hecho en mi condición de representante de estas instituciones a las cuales, bueno, he colaborado a crear y a desarrollar en todos estos años. En ese sentido, va a ir mi presentación. Pido mil disculpas porque está en inglés, pero creo que, bueno, que en fin, son cosas técnicas que todo el mundo entenderemos y que voy a ir explicando. Quizás para corregir un poco el título, quiero explicar que la charla se llama ¿Por qué necesitamos la perspectiva de la patología dual en toda la atención de la salud mental, no solamente en las adicciones, porque por otra parte las adicciones son trastornos mentales. Entonces, ahora, pues esto es lo que voy a desarrollar un poco en ese sentido. A ver si puedo pasar la... Sí, bueno, este es mi conflicto de intereses. Y bueno, pues ya lo acaba de explicar, de que tenemos un problema con los términos. Patología dual es un nombre histórico que se ha impuesto, que probablemente hoy en día no significa nada, como tampoco significa nada esquizofrenia, porque, sobre todo porque quizá la patología de la que estamos hablando no es dual, sino que es una única patología. Pero sí, la definimos como el término que usamos en el campo de la salud mental para referirnos a aquellos pacientes que sufren de un trastorno adictivo y otro trastorno mental. Y esto pueden ser simultáneos, como acaba de comentarnos la presentadora, pero algo mucho más importante, también pueden ser secuenciales a lo largo del ciclo vital. Más importante desde el punto de vista conceptual. Para explicarnos, un niño puede tener un trastorno por déficit de atención, puede continuar con un poco a los 11, 12 años con un trastorno de la conducta alimentaria, puede continuar luego con un trastorno por uso de cannabis, puede luego un poco más tarde desarrollar un episodio maníaco. En fin, los diagnósticos se van sucediendo, pero nuestros pacientes son únicos pacientes con más de un diagnóstico. Respecto a esta pregunta, ¿el huevo o la gallina? Es una pregunta que creemos que tenemos la respuesta. No en el campo filosófico, como es lógico, sino en el campo de la patología dual. Yo creo que va a quedar más o menos claro en la presentación y si no la debatiremos. ¿Por qué las adicciones y otros trastornos mentales, teniendo en cuenta que la adicción es un trastorno mental, son tratados en diferentes servicios? Nosotros pensamos que la adicción está actualmente bajo la visión del campo de la salud mental, gracias también, entre otras cosas, a este concepto de patología dual. Esta idea es relativamente reciente, en el sentido de que las adicciones, hasta hace muy poco tiempo y hasta ahora mismo, son consideradas como un problema de falta de voluntad, de malas compañías, de un problema de conducta, y no una verdadera enfermedad, y que, como todas las enfermedades, no se elige. Esto ha conducido y conduce a un problema de estigma, y el estigma, como sabemos, lleva a la discriminación, que es mucho incluso más grave que el tema del estigma. ¿Por qué la patología dual sigue siendo ignorada? Voy a responderla con este informe del año pasado de las Naciones Unidas, de la Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas, entre cuyo primer firmante es la doctora Nora Volkow, la directora del NIDA, que creo que todos conocemos. Esta declaración de la Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas nos dice que la patología dual sigue siendo ignorada, en parte por la falta de tener personal entrenado con conocimientos en cómo diagnosticar y tratar la patología dual. Lamentablemente todavía tenemos muy pocos profesionales en el mundo que conozcan y que traten la patología dual. También
porque continuamos con esa diferenciación histórica entre una red para tratar la salud mental y una red para tratar los trastornos mentales. Eso lleva a que en Colombia haya una asociación colombiana de patología dual y una asociación colombiana de psiquiatría, igual que en España. Nosotros tenemos excelentes relaciones con la Sociedad Española de Psiquiatría, estamos trabajando de forma conjunta y en trabajo de investigación y posicionamientos, pero esto no siempre es así. Las causas son históricas, que son muy largas de contar aquí, pero sigue siendo un problema serio, no para nosotros los profesionales, que tengamos que ser socios de dos sociedades científicas, sino es un problema para nuestros pacientes, para las familias, para la sociedad. Como todos sabemos, desde el punto de vista epidemiológico, está clarísimo. La patología dual es lo que se espera en cualquier paciente que acude a un servicio de atención a la salud mental o de adicciones, y no es algo excepcional. Si lo miramos del lado de la salud mental, tenemos datos recientes, es un metaanálisis de este año mismo publicado, que dice que por encima del 75% de los pacientes con un trastorno mental grave también van a tener otro trastorno por uso de sustancias. No se refieren a las adicciones sin sustancias, con lo cual pensamos que esto es mucho más alto. Por lo tanto, es muy difícil pensar que puede haber un psiquiatra que no sepa la patología dual. Se le está escapando el 75% de los problemas que tienen nuestros pacientes. Ya hace unos años, cito otro estudio epidemiológico, nos indicaban que la probabilidad de pasar de usar una sustancia, que como sabemos no es una enfermedad, usar alcohol, seguramente todos usamos alcohol en Colombia y en España, los más jóvenes pueden usar sustancias ilegales, el tabaco está muy extendido, no es suficiente usar una sustancia para tener un trastorno por uso de sustancia que pasa ya a la categoría de un trastorno mental. Y lo que mejor predice pasar de usar una sustancia a tener un trastorno es tener cualquier trastorno mental. A mayor gravedad, por supuesto que esto será más evidente. Por lo tanto, la perspectiva de la patología dual no puede ser aplicada que en un hospital tenemos un pequeño programa para los pacientes con patología dual. No puede ser aplicada a un pequeño grupo, a un subgrupo de población. Tenemos que considerar la patología dual en todos nuestros pacientes que cruzan nuestras puertas pidiendo nuestro aporte, nuestra ayuda como profesionales. Es necesario extender los modelos de patología dual a todo el sistema sanitario, y esto va a requerir cambios que involucren una integración progresiva de los servicios de salud mental y los servicios de atención a las adicciones. Desde el punto de vista de las neurociencias, de la perspectiva de las neurociencias, nosotros tenemos que estar preparados para servir a nuestros pacientes que reclaman nuestra atención, para los cuales, por ejemplo, si nos vamos a la introducción de esta charla, que hablábamos de por qué es necesaria la perspectiva de la patología dual en las adicciones, sabemos que la adicción es solamente una parte del problema. Todos los pacientes con adicciones, todos van a tener patología dual. Y esto es algo taxativo que podemos explicarlo desde el punto de vista científico, por supuesto. Otro de los problemas con que nos encontramos son las actuales clasificaciones de trastornos mentales. En realidad, el DSM-5, el DSM-5-TR, que aparecerá ahora en marzo del año próximo, desde el DSM-3, repiten la clasificación de trastornos mentales que publicó Kraepelin allá por el año 1915 del siglo pasado, con una descripción fenomenológica de los trastornos mentales. Evidentemente, esto nos causa un problema a esta altura, en esta tercera década ya del siglo XXI. La falta de sensibilidad, la falta de fiabilidad de las clasificaciones de trastornos mentales hacen muy difícil incluir en una sola categoría diagnóstica las tantas manifestaciones de trastornos mentales que nos traen nuestros pacientes. A veces vienen algún paciente y nos dicen: doctor, me han mandado 2 diagnósticos y venga usted a verle, que es un experto, para que me diga cuál de los 2 diagnósticos es cierto. Y le tenemos que responder: mire, por diagnóstico son los 2 ciertos y yo le voy a añadir otros 4 más. Entonces, pero aún así, esto nos quedamos de alguna manera reducido para poder entender la amplia complejidad que tienen las expresiones de trastornos mentales de todos nuestros pacientes.
en la cual una sola categoría diagnóstica no es suficiente para ellos. Desde la perspectiva de la comunidad científica, en este caso del NIH, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, todos los trastornos mentales son trastornos del cerebro humano. Sabemos que el cerebro sustenta las funciones mentales en la salud y en la enfermedad, porque involucran los sistemas y circuitos cerebrales que apoyan las funciones mentales específicas de cognición, de emoción, de conducta. O sea que no hay ninguna otra posibilidad de entender la perspectiva de los trastornos mentales, de la salud mental, sin la perspectiva biológica, que es inicial y fundamental. Esta es una nueva iniciativa que ha hecho el NIH, el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, que se llama Helping to End Addiction Long Term, que es una iniciativa que es transagencias, que va más allá de una sola agencia de los Estados Unidos y ha sido desarrollada, propuesta, para encontrar respuestas científicas mucho más rápido al grave problema de la adicción a opioides que en estos momentos tienen los Estados Unidos. Bueno, pues he estado revisando las distintas cosas que tiene esta iniciativa y no he encontrado una sola referencia a la patología dual, a los trastornos duales. Y creo que, bueno, pues seguimos incidiendo a veces en los mismos errores, seguimos gastando dineros públicos que realmente sin encontrar una respuesta adecuada, porque seguramente nos falta esta perspectiva de la patología dual. Por lo tanto, si estamos hablando de trastornos del cerebro humano, de trastornos mentales que se apoyan en el cerebro humano, esta diapositiva no tiene ningún sentido. No hay en el cerebro áreas donde se localizan los trastornos mentales, otras áreas donde se van a localizar los trastornos adictivos, y si se cruzan los circuitos, la patología dual. Evidentemente, esto es un sinsentido, pero es realmente como hasta ahora lo venimos considerando. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo un cambio de paradigma, movernos desde la perspectiva psiquiátrica de los trastornos mentales a una perspectiva de las neurociencias. En lugar de encontrar las bases neurobiológicas de la adicción, por ejemplo, de la depresión y el alcohol, tenemos que ver cuáles son las alteraciones neurobiológicas que sustentan, por ejemplo, esta entidad clínica, que la depresión se acompaña solamente con alcohol, sino de otras manifestaciones mentales y adictivas. Tenemos que cambiar la perspectiva, en lugar de una perspectiva de arriba abajo, una perspectiva de abajo hacia arriba, dicho en esos términos, como lo estoy mostrando. Durante muchos años, toda la investigación neurobiológica de las adicciones se ha basado en el sistema de recompensa cerebral. Ese círculo que veis abajo, el sistema dopaminérgico, mesocórtico límbico, el sistema de recompensa cerebral. Se ha repetido, se ha dicho en estudios animales y humanos que la estimulación repetitiva del sistema de recompensa cerebral va a provocar adicciones. Si lo estimulamos mucho bebiendo alcohol o teniendo mucho sexo, pues desarrollaremos una adicción a una cosa o a la otra. Evidentemente esto no tiene mucho sentido. Además, nos estamos olvidando de otros sistemas neurobiológicos que le hemos dado nombre de drogas. Un sistema endocannabinoide, un sistema opioide, un sistema colinérgico nicotínico. Tienen nombres de drogas, pero no están ahí para que nos droguemos. Están involucrados en todas las funciones, no solamente funciones mentales, en toda la supervivencia como individuos y como especie. El cerebro está preparado, está organizado para sobrevivir, no para otras cosas. Y busca la supervivencia en ese sentido a través de las funciones más esenciales que tiene el cerebro humano. Todos estos sistemas endógenos, cuando funcionan bien, nos aproximan a la salud mental, y cuando son disfuncionales nos provocan trastornos mentales, o al menos están involucrados, no solamente en las adicciones, sino en todos los trastornos mentales. Como ha escrito David Belin, la investigación ha evolucionado para reflejar el mundo real, y el uso compulsivo de drogas va más allá de la simple estimulación del sistema de recompensa cerebral. Esto no tenía sentido que siguiéramos repitiendo eso como se dice. Además, hemos hablado de estos sistemas endógenos
opioide, colinérgico nicotínico, cannabinoide y otros más. Es una simplificación esto para explicarlo. Estos sistemas biológicos fundamentales, cuando se alteran, cuando son disfuncionales, se alteran en todo nuestro funcionamiento mental. No solamente pueden dar lugar a adicciones, sino también pueden dar lugar a otros trastornos mentales, los cuales pueden, seguramente la mayoría, ir relacionados, como son siempre, con adicciones. Este es un artículo que cito siempre, que ya lleva, creo que ya tiene 5 años, va cumpliendo años. Fue publicado por los principales directores de los institutos de Estados Unidos, institutos públicos que están involucrados en las adicciones y en el alcohol. Fue publicado en el New England Journal of Medicine, o sea, una revista de medicina más prestigiosas, para apoyar el modelo cerebral de la adicción. O sea que la adicción es una enfermedad cerebral. Algunos de los puntos esenciales de este artículo publicado en el New England es: solo una minoría de personas quienes usan drogas llegará a ser adictas. Dicen más. Es más, dice, de hecho, el fenotipo más grave de la adicción solamente se va a desarrollar en el 10% de las personas expuestas a drogas adictivas. El 10% de las que tomen cocaína, tabaco, heroína o alcohol va a desarrollar una adicción. Yo me gustaría decir que en mi opinión es bastante menos que este 10%, pero bueno, está publicado esto por la comunidad científica, no soy yo quien para corregirla, pero mi opinión es que es bastante menos que este 10%. ¿Por qué solamente un 10% de las personas expuestas a sustancias con capacidad adictiva va a desarrollar una adicción? La respuesta está en la psiquiatría de precisión, en la medicina de precisión. La susceptibilidad es individual, difiere en las personas, porque las personas tienen diferentes vulnerabilidades a factores distintos de neurodesarrollo, genéticos y medioambientales, que hacen que cada persona seamos distintas y seamos vulnerables a tener algunas enfermedades y algunas enfermedades mentales. Ese es el motivo por el que nadie puede elegir ser adicto. Podemos elegir beber alcohol, emborracharnos, ser borrachos, ser lo que fuera. Pero solamente las personas que tienen esta vulnerabilidad para ser adictos llegarán a ser adictos. No se elige tener diabetes, no se elige tener hipertensión, no, aunque hay factores ambientales, por supuesto, que influyen, no se elige nada si no hay una vulnerabilidad individual previa. Y esto debe ser fundamental a la hora de considerar la atención a nuestros pacientes. Si hay diferentes procesos cerebrales, ¿por qué se van a expresar como un solo síntoma? Vuelvo a un artículo de la doctora Nora Volkow, publicado el año pasado. Dice ella que en este artículo que la neurociencia ha revelado que la adicción involucra un conjunto de procesos cerebrales interconectados, antes que ser definida por una cuestión fenomenológica, por una conducta como es el consumo compulsivo de drogas. Dando apoyo en esta afirmación, si hay trastornos, un conjunto de trastornos cerebrales, de circuitos cerebrales alterados, es imposible que se expresen solamente en una simple conducta como es el uso excesivo de drogas. Tiene que haber otras manifestaciones de trastornos mentales que necesitan ser conocidas por nuestros expertos para poder tratarlas. Nosotros hemos introducido este concepto de psiquiatría de precisión en el campo de la patología dual, ya en un artículo publicado hace poquitos años, y desde esta perspectiva de la medicina de precisión, de la psiquiatría de precisión, nos apoyamos también en estas nuevas iniciativas. Esta se llama la nomenclatura basada en las neurociencias. ¿Qué significa la nomenclatura basada en las neurociencias? Es un nuevo sistema de clasificar los psicofármacos por su perfil farmacológico y no por su indicación. O sea que no tiene más sentido seguir hablando de antidepresivos o de antipsicóticos cuando tenemos que hablar de realmente el mecanismo de acción, si son fármacos serotoninérgicos, si son fármacos glutamatérgicos, si son fármacos agonistas parciales de la dopaminérgicos o son bloqueantes completos, por decirlo de forma muy simple. Esto nos va a permitir avanzar un paso más en definir, en precisar que tenemos que afinar mucho más
en nuestros tratamientos. Entonces, primero definir bien a nuestros pacientes, después definir bien el tratamiento por su perfil farmacológico. Pero nosotros damos un paso más aún y decimos que los psicofármacos, pero es lo mismo que las drogas, las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas son psicofármacos. La cocaína es un psicofármaco, la heroína es un psicofármaco, todos son psicofármacos. Igual que cualquier otro psicofármaco, pueden tener diferentes efectos dependiendo de las diferencias individuales. No van a tener el mismo efecto en una persona, en un cerebro, que en otra persona. Necesitamos conocer la influencia del genotipo sobre la farmacología y vamos teniendo información científica creciente sobre la involucración de sistemas endógenos, como los que hemos comentado, en toda la aparición de los trastornos mentales. Para incidir un poco más y explicarme un poco más en esto, la misma sustancia o el mismo psicofármaco puede dar lugar a diferentes efectos conductuales, afectivos, cognitivos y sensoriales, según sea la persona. Por ejemplo, y esto os va a sonar mucho más, los estimulantes calman a un niño hiperactivo, impulsivo, y lo estimulan en otros. O sea, la misma sustancia crea distintos efectos según distintas personas, según distintos cerebros, o sea, según distintos endofenotipos del cerebro. Estos diferentes efectos de las sustancias también no solamente pueden ser encontrados en relación a los estimulantes, los podríamos encontrar en relación a la nicotina, al alcohol, al cannabis, a los opioides, a los videojuegos o al juego presencial y a cualquier psicofármaco. Esta perspectiva nos permite avanzar en la psiquiatría de precisión en esa línea que os estamos comentando. Por lo tanto, los hallazgos no apoyan la idea de que cualquier droga puede producir más o menos las mismas respuestas subjetivas en la mayoría de los individuos. O sea, dicho de otra manera, se ha definido que hay un modelo de elección de droga en el cual los individuos pueden ser susceptibles a una droga particular y basada en que el individuo elige según su neurobiología, en este caso, que se manifiesta, por ejemplo, con rasgos de personalidad u otras diferencias individuales. Un individuo impulsivo, en estudios animales, por ejemplo, una rata impulsiva elige cocaína y una rata neurótica, para decirlo en palabras antiguas, elegiría heroína. Nos estamos moviendo hacia la psiquiatría de precisión para considerar todos los trastornos mentales en esto que llamamos la patología dual. Pensamos que tiene que ir conduciéndonos a un cambio de paradigma. Nos movemos del paradigma clásico, donde la adicción se producía por la neuroplasticidad que producía una droga, sobre la vulnerabilidad adquirida, que era este tipo de investigaciones predominante en la investigación en laboratorio, en la investigación básica, hacia un nuevo paradigma que está centrado en los individuos. No tratamos el alcoholismo, tratamos individuos que tienen problemas de alcohol, a ver qué patología dual presentan. Estas variaciones individuales ponen en el foco del interés la patología dual, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, para ir terminando y no alargar mucho mi presentación, es una forma de tener un mensaje más simple. Para diagnosticar y tratar la patología dual es necesario identificar, primero, el fenotipo. Por ejemplo, un paciente que llega con un trastorno por uso de alcohol y, por ejemplo, con depresión. Esos serían los fenotipos, hacemos los primeros diagnósticos. Debemos de pensar en los endofenotipos. La depresión es una categoría muy amplia, entran tantas cosas ahí. Es un trastorno de regulación emocional. Entonces, tenemos que ver si estos individuos predominan la impulsividad, la emocionalidad negativa, o sea, hay rasgos de personalidad que tienen claras bases neurobiológicas. Y nosotros, en ese caso, debemos de incluir este tipo de perspectiva en el diagnóstico para diseñar un trastorno a medida, un traje a medida para desarrollar nuestras intervenciones. Por supuesto, debemos de tener en cuenta los factores de la heredabilidad. No hay trastorno mental que no sea heredado, el desarrollo, el neurodesarrollo y, por supuesto, los factores medioambientales. La perspectiva de nuestro abordaje terapéutico tiene que ser biológico, psicológico y social. Y no puede faltar ninguna de las tres cosas, biológico, psicológico y social. Pero atención, en ese orden, biológico, psicológico y social.
Por lo tanto, nosotros tenemos que definir y definirnos en relación a las necesidades de nuestros pacientes. Si yo fuera un individuo con una patología dual, ¿cómo yo quisiera que el sistema sanitario se organice para atender mejor mis necesidades? Esto es un desafío que tenemos todos los profesionales de la salud mental y que la Asociación Colombiana de Patología Dual está liderando en Colombia y puede ayudar tanto y tanto, no solamente, por supuesto, a los pacientes, a los que sufren, a las familias, sino también a formar profesionales que puedan atender en mejores condiciones a nuestros pacientes. Por lo tanto, introducir el concepto de patología dual en la clínica es un desafío. El hecho de que la gente que tiene trastornos mentales toma drogas y otras adicciones comportamentales, y que las personas que toman drogas tienen otros trastornos mentales, lleva años para ser completamente entendida, y estamos todavía en el camino de entenderlo. Un consenso en la comunidad científica no ha sido alcanzado todavía. Es muy complicado esto, involucra muchos problemas que tienen que ver con la salud pública y con los mensajes de salud pública. El tratamiento y el pronóstico de la patología dual debe ser hecho conjunto. No podemos tratar primero el alcohol y después la depresión, o primero la depresión y después el alcohol. El tratamiento debe ser hecho, el diagnóstico y el tratamiento debe ser conjunto y integrado. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de integrar los sistemas sanitarios para evitar eso que hemos llamado el síndrome de la puerta equivocada. Doctor, tengo un problema de alcohol. Aquí no es, aquí somos psiquiatras y tratamos no adictos como usted, tratamos depresiones. Entonces va a la otra puerta y lo contrario. El paciente termina en ninguna parte con las consecuencias que esto tiene para su morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, tenemos que conseguir los soportes financieros, bases de datos suficientes para desarrollar nuevas herramientas de valoración, de screening de nuestros pacientes, construir de esa manera una fuerza de expertos bien entrenados que nos permitan abordar la patología dual, cosa que hasta ahora mayoritariamente, supongo que en Colombia ni tampoco en España, se está haciendo. Termino con esto. Muchísimas gracias por la invitación. Ya se ha dicho, quiero invitaros a todos en mi condición de actual vicepresidente de la WDD, de la World Association in Dual Disorders, teniendo en cuenta que la Asociación Colombiana de Patología Dual es el Comité Nacional de Colombia de la UAT, que tiene comités nacionales en estos momentos, creo que alrededor de 25 países, a nuestro próximo Congreso Internacional, a nuestro próximo Congreso Mundial, que así lo definió Pedro Ruiz, mundial, cuando nos propusimos hacer esta sociedad científica, que tendrá lugar en París en diciembre de este año. Pero ya estamos trabajando muchísimo en el 6º Congreso Mundial de Patología Dual, que tendrá lugar en la Ciudad de México. Será el congreso de toda Latinoamérica de Patología Dual. Tenemos ya las fechas, llevamos trabajando casi un año con la Sociedad Mexicana de Psiquiatría. Eso será un congreso conjunto entre la Sociedad Psiquiátrica Mexicana y la UAT para organizar este congreso en la Ciudad de México. Os esperamos a todos en todos nuestros eventos, de cualquier manera, y contar siempre con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer y un honor, de verdad, estar esta mañana aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor Sherman, por su generosidad, una excelente presentación. Fuerte abrazo y nuevamente gracias por siempre apoyarnos y acompañarnos. Bueno, doctor Sherman, felicitaciones, gracias ahí por sus aportes. Usted siempre lo he considerado como mi maestro, mi profesor en el tema de patología dual. Hay unas inquietudes, doctor, de parte de quienes están asistiendo, y es lo siguiente. Primero, Ramón Lopera dice lo siguiente: agradezco me comentes si tendría desde tu experiencia validez usar el término patología triple para agrupar esos pacientes que tienen discapacidad intelectual, trastorno por uso de sustancias y trastornos psiquiátricos. Sí, bueno, un saludo al doctor Lopera, un abrazo para él y muchas gracias por oírme. En realidad yo creo que no debemos introducir ya más términos, ya bastante tenemos con el de dual, que no nos gusta, pero es un término histórico que defendemos y defenderemos. Es verdad que nuestros pacientes con patología dual los encontramos en la red
de salud mental, en la red de adicciones y también, como dice el doctor Lopera, en la red de discapacidad, que es muchísima patología dual en la red de discapacidad, por lo menos así la tenemos en España. Encontramos muchísima patología dual en los pacientes con trastornos autistas, por ejemplo. Y bueno, pues la patología dual, como vemos, se extiende. Creo que es un término histórico que nos permite hablar de un paciente que tiene además una adicción de sus otros trastornos, y yo me mantendría en este término, explicando que ya no hablamos de un trastorno dual ni trial, sino de un único trastorno con diferentes manifestaciones sintomáticas. Gracias, doctor. Desde Argentina, Cecilia Schwartz, un cordial saludo. Le pregunta lo siguiente: ¿se estudia el perfil bioquímico personal con marcadores como serotonina plaquetaria para ver vulnerabilidad fenotípica a desequilibrios neuroquímicos que tornan al sujeto más susceptible de poder sufrir estas patologías? Sí, los marcadores, perdón, sí, gracias por la pregunta. Los marcadores biológicos y genéticos, estamos todavía con hay un estudio genético enorme. Cuando hablamos de genética hablamos del GWAS, un estudio que está acumulando millones de datos para ir desarrollando y cruzando datos para ir desarrollando marcadores biológicos y genéticos y algún día avanzar en una medicina más predictiva como la que tenemos ahora. Por ejemplo, en el tema de las adicciones, la patología dual, poder predecir qué pacientes, qué grupo de población va a tener más riesgo de desarrollar trastornos mentales. Los marcadores que tenemos a nivel genético y biológico, vamos avanzando en ellos, pero no hay ninguno todavía que sea definitivo. Son simplemente herramientas que desarrollamos y que siempre van aportando cosas. El doctor Holmes Londoño hace un comentario y me gustaría que usted aportara algo más, doctor Sherman. Gracias por su aporte. En mi experiencia, muchos tratamientos para adicción fallan por la ausencia de tener en cuenta la patología dual. Yo creo que nosotros como clínicos lo vemos con mucha frecuencia, ¿no, doctor? Absolutamente, ese era un poco el sentido de esta charla que hemos comentado hoy, que ya sé que todos los que sois miembros de la asociación lo conocéis. Gracias por vuestras palabras tan amables y con afecto, que yo también comparto. Y es evidente, como decía antes, no se puede ser psiquiatra sin saber patología dual. La patología dual no puede ser aplicada a un pequeño grupo de pacientes. Prácticamente la totalidad de los pacientes, sé que es un poco exagerado, tiene patología dual. Y a mayor gravedad, mayor posibilidad de patología dual. Es difícil que un paciente que diagnosticamos de esquizofrenia o de trastorno bipolar no tenga patología dual. Y una inquietud que me surge, doctor Sherman, ya que se ha tocado el tema de las dificultades que hay en el diagnóstico. Según su experiencia, lo ideal sería que, por ejemplo, el psiquiatra en su formación, además de su formación pues, en trastorno mental, reciba una formación en patología dual, o sea, que no haya necesidad de que, por ejemplo, yo terminé psiquiatría y tuve necesidad de hacer estudios complementarios en patología dual. Sí, tenemos un problema con la formación académica y la formación de nuestros propios residentes y futuros profesionales. O sea que, como todos sabemos, nos hemos formado con nuestros mayores que nos han enseñado, con nuestros maestros, pero la patología dual todavía no entraba en ello. O sea que es fundamental desarrollar instrumentos académicos para la formación en patología dual. Desde España estamos, desde la Fundación de Patología Dual, que pertenece a la Sociedad Española de Patología Dual, estamos lanzando una plataforma de formación. Venimos hace muchos años, pero ahora tenemos una actualización científica y tecnológica. Os invito a entrar en la página de la Fundación, en la web de la Fundación de Patología Dual, porque acabamos de empezar. La vamos a lanzar oficialmente creo que el 15 de octubre, pero tenemos 2 cursos, uno sobre neurociencias y otro sobre trastorno por juego patológico, como se llamaba antes, y va a estar disponible para para todas las personas que hablamos español a lo largo de todo el mundo. Muy bien, y una última pregunta, doctor Sherman. Entiendo la defensa de la patología dual como entidad nosológica. Sin embargo, me llamó la atención cuando habló de un solo fenómeno con diversas sintomatologías. ¿Puede ampliar? Sí, la perspectiva un poco de las neurociencias, desde este enfoque que tiene que ser biológico, psicológico y social, empezando por lo biológico,
no solamente el tratamiento, sino también el diagnóstico. Y el diagnóstico debería ser hecho por las disfunciones neurobiológicas que sufre nuestro paciente, que le da lugar a distintas expresiones de trastornos mentales. No hay un gen para la depresión, ni para la esquizofrenia, ni nunca lo habrá, ni para el alcoholismo. Hay muchísimos genes involucrados en ello, y cada uno somos diferentes y vamos a tener distintas expresiones. Debemos enfocar los trastornos mentales de una perspectiva también dimensional. Se puede tener un poco de trastorno mental y muchas veces el que tiene un poco no necesita tratamientos. Por ejemplo, se considera que hay cerca de un 20% en la población general que tiene síntomas psicóticos y nunca consulta por ellos, y jamás ha consultado por ese tipo. Son personas que se adaptan a ese tipo de cosas. No sé, quizás sería interesante hacer si los antivacunas y los que tienen síntomas psicóticos o paranoides en la población general hay algún grado de coincidencia. Seguramente la habría, pero bueno, esto es una broma, me disculpáis por ello. Pues esa es la idea, que tenemos que avanzar a un diagnóstico personalizado. No diagnosticamos depresión y alcohol, diagnosticamos una persona y vemos qué distintas manifestaciones sintomáticas tiene y cómo le tratamos a esa persona. Esa es la psiquiatría de precisión, que en psiquiatría es igual que en la medicina. En medicina hablamos de medicina de precisión. No tiene sentido hablar de un cáncer de mama, un tumor de mama. Hoy en día no significa nada. Si no se genotipa ese tumor, no sabemos qué tipo de tumor será ni qué tratamiento tiene que recibir. En psiquiatría vamos un poco más atrás que en oncología o en cardiología, pero también estamos profundamente comprometidos en la psiquiatría de precisión. Doctor Sherman, en nombre de la Asociación Colombiana de Patología Dual, mil gracias por sus aportes. Y nos vemos en el Congreso de la SED en Sevilla y luego en el Mundial en París. Guillermo, te doy la palabra para que por favor despidas a nuestro maestro, el doctor Sherman. Muchas gracias nuevamente, ¿verdad?, al doctor Sherman por su generosidad de compartir con nosotros todo este bagaje académico que ha recogido desde los inicios de la patología dual. Siempre es un placer escucharlo, siempre aprende uno cosas con el doctor Sherman y mil gracias por su generosidad. Espero verlo también pronto y gracias por apoyar siempre las iniciativas en Colombia de la Asociación de Patología Dual. Fuerte abrazo y muchas gracias.